chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Buenas tardes, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, perfecto. Bueno, teníamos como objetivo hoy seguir trabajando con el concepto de derivada. Entiendo que estuvieron trabajando ayer con Cintia algunas de las interpretaciones que se puede hacer de una función a partir del gráfico de su derivada. ¿Estoy de lo cierto? Entonces, como para charlar un poquito al respecto, ¿cuáles son, según su criterio actualmente, cuáles son los datos que nosotros saber, podemos saber, cuáles son las características que nosotros podemos inferir de lo que sería la gráfica de la función f cuando conocemos la gráfica o por lo menos la expresión de la función f'? ¿Bien? ¿Alguien tiene alguna respuesta? Vuelvo a hacer la pregunta para todos los que están todavía mirando la hoja o charlando entre ustedes y no me están prestando atención, les consulto. A partir de conocer f', ya sea la expresión de f' o el gráfico de f', yo les consulto a ustedes, ¿cuáles son las características que nosotros podemos identificar entonces de lo que sería la función f, que sería la función que fue derivada para dar origen a f'? ¿Alguien sabe? Lo hicieron ayer con Cintia, ¿cierto? Estuvieron interpretando el gráfico de f' y a partir del gráfico de f' lo que estuvieron haciendo fue intentar saber características de f, ¿cierto? Te escucho, ¿tu nombre era? Cristóbal, te escucho. Bueno, ahí tenemos un dato, por lo menos que nosotros podemos, algo de lo que podemos saber a partir del gráfico de la derivada. Dice Cristóbal, se puede identificar el punto máximo y el punto mínimo. ¿Todos están de acuerdo de que a partir del gráfico de la derivada podemos identificar al punto máximo y al punto mínimo? Levante la mano quien piensa que es cierto. Bien, veo que son varios, bien, y les digo a ustedes varios, gracias por participar primero, pero segundo que están todos equivocados, bien. ¿Por qué? ¿Qué significaría encontrar el punto máximo o el punto mínimo de la función f? ¿Qué opinan? ¿Qué significaría? Hable más alto que tengo un micrófono en la mano. ¿Quién habló? Levante la mano. ¿Qué sería encontrar el punto máximo o el punto mínimo de una función? ¿Alguien sabe qué sería encontrar el punto máximo? ¿Alguien sabe siquiera qué es un punto máximo? Bien, vamos por partes. Bien, si nos hablamos de máximo, estamos hablando de un extremo. Entonces, tipos de extremos tenemos varios. Tenemos máximos, tenemos mínimos, tenemos máximos, o sea, máximos absolutos, máximos relativos, mínimos absolutos y mínimos relativos. Para quien no sepa cómo identificar cuándo un mínimo o un máximo es relativo o absoluto, les sugiero que lean el libro al respecto. De todas formas, vamos a hablar nosotros al respecto. Pero siempre traten de respaldar, de sustentar el conocimiento una vez que ya lo entienden acá adentro, leyéndolo en el libro. ¿Bien? La definición de máximo relativo dice que va a haber un valor máximo en un valor X cuando su imagen sea mayor o igual a las imágenes del entorno, ¿se entiende? Eso sería un máximo relativo. Y si su imagen al mismo tiempo es la mayor imagen de todo el dominio, ahí lo transforma en un máximo absoluto. ¿Se entiende la diferencia, cierto? No es lo mismo tener un punto que tiene las imágenes mayor a las del entorno, pero que después haya imágenes mayores, a que sea como por ejemplo el punto vértice de una parábola con concavidad negativa, la imagen máxima de todo el dominio. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, me interesa, me interesa que todos entendamos entonces que la definición de máximo involucra el valor de la imagen. Vamos a tener un máximo en un valor X cuando sepamos que su imagen es mayor o igual a las imágenes del entorno, por lo menos para que sea relativo. ¿Se entiende esto? Entonces nosotros para conocer el máximo de una función, tenemos que conocer la imagen de ese máximo. ¿Bien?
Entonces, ¿en qué está mal lo que todos estábamos diciendo recién, que levantaron las manos varios, que se ve que algo entendieron ayer y que dijeron, mirando la derivada, el gráfico de la derivada o conociendo la expresión de la derivada, podemos saber el punto máximo, ¿bien? Y es mentira, no podemos saber el punto máximo. Pero sí podemos saber algo acerca del máximo. Indudablemente, si tenemos un punto cuya imagen es mayor o igual a las imágenes de su entorno, quiere decir que si de este punto yo me voy hacia las X negativas, la imagen tiene que bajar, ¿cierto? Y si desde el mismo punto me voy hacia el lado positivo, las imágenes también tienen que bajar porque estamos hablando de un máximo, ¿cierto? ¿Esto qué involucraría? Involucraría que previo al máximo la función tiene que estar creciendo y posterior al máximo la función tiene que estar decreciendo. ¿Eso lo entienden todos? Se lo hago con mímica, modo mimo. Si acá está el máximo, antes que el máximo la función tiene que estar creciendo. Cuando llega al máximo la función tiene que empezar a decrecer. ¿Se entiende? Ahora, nosotros mirando el gráfico de la derivada, nosotros definimos a la derivada como la razón instantánea de cambio, dijimos que el signo de la derivada nos habla acerca del crecimiento de la función, entonces si nosotros ubicamos en la derivada que la misma cambió de signo positivo a negativo, estaríamos ubicando un punto en el cual cambia el crecimiento, ¿cierto? Pero lo que estaríamos encontrando del máximo no sería el máximo en sí, sino solamente su coordenada en X, ¿bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros con la derivada, el único dato que sabemos acerca de la función es cómo es su crecimiento, pero no sabemos cuál es su posición. Entonces, si yo tengo un gráfico de una parábola, por ejemplo, menos x cuadrado, ¿ya empezaron a derivar con la tabla de derivadas? ¿Ya saben cuál es la derivada de menos x cuadrado? ¿Cuánto? ¿Empezaron a derivar con tablas de derivadas ya, chicos? ¿No? Bueno, no importa. Si no empezaron a hacerlo es porque todavía no toca hacerlo, nada más. No se preocupen. ¿Bien? Entonces les doy el caso. Si yo tengo la función menos x cuadrado y tengo la función menos x cuadrado más 1 y tengo la función menos x cuadrado más 2, ¿cuál es la diferencia entre esas tres funciones? ¿Qué opinan? Como para ponerlo de manera visual, vamos a primero prender el proyector y después le voy a pedir, Ceci, por favor, que me pongas la pizarra. Ah, el proyector está prendido. Estoy mirando allá, que no hay luz. Entonces, miren esto. También para los chicos que están en la casa. Si tengo la función menos x cuadrado, la función menos x cuadrado sería esto. Bien, esto a grandes rasgos, ¿no? Si hacemos la función menos x cuadrado más 3, lo único que sucedería con la función, ¿qué es? Que se desplaza, como dicen acá adelante, hacia arriba, ¿se entiende? Entonces, para los que todavía no conocen las reglas de derivación, si yo derivo un polinomio x a la n, su derivada es n por x a la n menos 1, ¿cierto? Entonces, si derivo el polinomio x cuadrado y n vale 2, bajo el 2 y le resto 1 al 2 y me dará esto, ¿cierto? ¿Todos ya hicieron alguna vez este proceso en su vida? Sigamos. Sigamos. Derivemos ahora menos x cuadrado. Será entonces menos 2x, ¿cierto? Derivemos menos x cuadrado más 3. El proceso de derivación se realiza término a término. Si derivamos el primer término, que es lo mismo que dice arriba, su derivada volverá a ser menos 2x. ¿Y la derivada del término 3, cuál es? Bueno, para los que no saben, cuando yo derivo un término y ese término no tiene x, eso quiere decir, muy bien los chicos del chat, eso quiere decir que independientemente del valor que tome x, ese término en particular siempre va a valer 3. Y eso quiere decir que ese término en particular no va a cambiar nunca. Y eso quiere decir que la razón de cambio de ese término entonces es nula. Entonces la derivada de una constante
siempre es cero. Sea 3 menos 1, 0, logaritmo natural de 2, e a la 2, 4 al cuadrado. Si no hay x en el término, ese término siempre vale lo mismo y su derivada, por lo tanto, siempre va a ser cero. Entonces, ¿qué está sucediendo? No importa cuál sea esta constante que tenemos acá. Esa constante no va a influir en la variabilidad de la función. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Esa constante no va a influir en el crecimiento de la función. No va a cambiar los intervalos en los que la función crece ni los intervalos en los que la función decrece. ¿Qué va a cambiar de la función? Si desplaza a la función, cambiará la posición de la función, verticalmente hablando, pero no va a cambiar el valor de x para el cual la función crece ni el valor de x para el cual la función decrece. Miremos esto acá en particular. Si tuviéramos que analizar la función menos x cuadrado, la función menos x cuadrado crece de menos infinito hasta cero, ¿cierto? Y la función menos x cuadrado más 3 también crece de menos infinito hasta cero. A partir de cero, menos x cuadrado empieza a decrecer. Y la función menos x cuadrado más 3 también empieza a decrecer. Entonces, si yo sé que tengo una función cuya derivada es 2x o menos 2x en este caso, yo no sé si estoy hablando de esta función o de esta o de las infinitas posibilidades que existen. ¿Por qué? Porque no puedo saber nada acerca de la posición de la función. Y si no puedo saber nada acerca de la posición de la función, no voy a poder saber nada acerca de sus imágenes. Por lo tanto, no voy a poder encontrar el punto máximo completo como tal. Voy a poder saber solamente dónde está ubicado el punto máximo. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, analicemos un gráfico. Este que hice acá abajo va a ser f', y este que hago acá arriba va a ser la f. Si yo sé que f' hace desde este valor, lo vamos a llamar A, hasta este valor, lo vamos a llamar B, y este es un valor intermedio, lo vamos a llamar C. Si yo sé que la función derivada hace esto, ¿qué vamos a interpretar nosotros? Entre A y C, la derivada es positiva. Quiere decir que la función está creciendo. Es positiva, pero cada vez es menos positiva, lo que quiere decir que la función crece, pero cada vez crece con menos tasa. En el punto C, la derivada se hace cero, lo que quiere decir que momentáneamente el crecimiento de nuestra función se detuvo. A partir de C, en camino a B, la derivada se hace negativa y cada vez más negativa, lo que quiere decir que la función va a empezar a decrecer y cada vez va a decrecer con más tasa. Entonces, zona de crecimiento entre A y C. Zona de decrecimiento entre C y B. Esta función en el gráfico de f, esta función, ¿cumple con eso? Y primero tengo una derivada que es positiva, que empieza a decrecer hasta que se hace cero. Y después empieza a crecer su inclinación, pero para el lado negativo. ¿Cumple o no cumple? ¿Qué opinan? ¿Cuántos opinan que sí cumple? Levanten la mano. Bien, ahora yo les consulto a todos, los que levantaron la mano por lo menos. Esta otra función, ¿cumple o no cumple? Y esta otra función, ¿cumple o no cumple? Sí cumple, ¿cierto? O sea que nosotros, conociendo que el gráfico de abajo es la derivada, no vamos a poder establecer cuál de los tres de arriba es la función. ¿Por qué? Y porque lo único que cambia entre esas tres funciones es el término independiente, el término que no tiene x, el que la posiciona en una determinada altura. ¿Me entienden a lo que voy? Y al derivar ese término independiente, ¿cuál va a ser el resultado de esa derivada? Cero. Entonces se va a ir. ¿Y por qué va a ser cero? Y porque es independiente. ¿Independiente de quién? Del valor de x. ¿Se entiende? Si x vale 4, en menos x cuadrado más 3, este término toma el valor de menos 16, pero este vale 3. Y si x vale 1, este tomará el valor de menos 1, pero este sigue valiendo 3. Y si x vale 5, esto va a tomar menos 25 y este sigue valiendo 3. ¿Varía este término? Entonces, si no varía, ¿cuál es su razón de cambio? Nula. ¿Se entiende a lo que voy? Bien. Entonces, ¿por qué estamos haciendo todo este preámbulo?
para que quede totalmente claro que nosotros mirando la derivada no podemos encontrar el punto máximo, pero sí podemos encontrar su coordenada en X. ¿Qué nos va a indicar esa coordenada en X? En este valor de X cambió el crecimiento. Si la función estaba creciendo y después empieza a decrecer, es porque en este valor de X hay un trae, después me responde. Un máximo. Primero crece y después decrece. Y si veo que la derivada pasa de negativo a positivo, quiere decir que la función está decreciendo y empieza a crecer. Entonces, en ese valor de x, donde cambia el signo de la derivada, donde cambia el crecimiento, la función tendrá un mínimo. ¿Voy a saber dónde está ese mínimo si no conozco la función f? No, pero sé qué valor de x está. ¿Me siguen? ¿Alguna duda? Perfecto. Entonces, quedaron pendientes algunas actividades. Te voy a pedir, Jessy, porfa, que quites la pizarra. Quedaron unas actividades pendientes para ustedes ayer, entonces vamos a trabajar con esas. Las tengo por acá. Voy a tratar de emular el gráfico en la pizarra, así lo trabajamos entre todos. El gráfico tiene marcado el 1, marcado el 2, marcado el -1. Ahora ponemos la pizarra. Y marcado el -2. Y tenemos que la función sube, baja. Ustedes corríjanme si estoy viendo mal el gráfico, ¿no? Bien, ahora sí vamos a poner la pizarra, así quien está en su casa puede verlo. Ahí estamos. Entonces, la actividad que le había quedado a todos pendiente, dígame si no estoy en lo cierto, era el 4 del 2.8. Tengo entendido que trabajaron ayer el 1, el 2 y el 3 con Cintia. ¿Es cierto, cierto? Bien. Entonces, fijémonos que tenemos. Tenemos un gráfico de una función f' y nosotros deberíamos tratar de bosquejar lo que sería la función f, si mal no recuerdo. Dice, ¿en qué intervalo la función crece y decrece? ¿Para qué valor de x la función tiene un mínimo local y un máximo local? Y si vos sabés que la imagen de cero es nula, haga un posible gráfico. Fíjense en eso. Nos dicen, la imagen de cero es nula. Entonces nos están imponiendo que nuestra función f que nosotros armemos pase efectivamente por el origen. ¿Bien? La única condición que nos dan es que la imagen de cero sea cero. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos? Para nosotros cambiar, perdón, para nosotros interpretar cuáles son los periodos de crecimiento y de decrecimiento de nuestra función f, tendríamos que ver el signo de la derivada primera. Eso fue lo que estuvimos charlando recién, ¿cierto? Entonces, si queremos discriminar los signos de nuestra derivada primera, lo que deberíamos hacer es identificar lo que se conoce como los intervalos de positividad y negatividad de esta función. ¿De cuál función? De f'. ¿Bien? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuáles son los intervalos de positividad y negatividad de nuestra función f'? Positividad, bien, de -2 a 0.
Dice su compañero, ¿cómo era tu nombre? Jerónimo dice, de -2 a -1, la función es positiva. ¿Por qué, Jerónimo? Porque está por encima del eje X y tiene por lo tanto imágenes positivas y la imagen de la función es la que determina el signo de la función. Entonces f' es positiva entre -2 y 1, y -1, perdón. Entre -1 y 0, f' es negativa. Entre 0 y 1, f' es positiva, y entre 1 y 2, f' es negativa. ¿Bien? Fíjense que la consigna que nos pide identificar características acerca de los máximos y mínimos locales no nos dice identificar el punto máximo y el punto mínimo. ¿Lo vieron a eso? Nos dice identificar el valor de X en el cual se encuentra el punto máximo y el punto mínimo. Y esto es porque la imagen no vamos a saber cuál es. Si no tenemos la expresión y si no tenemos la posibilidad de deshacer a la derivada, que no les voy a hacer un spoiler porque eso viene más adelante. ¿Bien? Entonces, ya identificando que entre -2 y -1 el signo de la derivada es positivo, nosotros podríamos decir entonces que entre estos dos valores, entre -1, dígame si estoy muy chiquito de vuelta, ¿ah? Y entre -2, estoy haciendo un esfuerzo tremendo. Voy a poner el 1 acá, voy a poner el 2 acá. Ya sabemos entonces que entre -2 y -1 tenemos una función f que está, derivada positiva está creciendo. Entonces vamos a poner f creciente porque f' es mayor que 0, ¿cierto? Entre -1 y 0 sabemos que f está decreciendo porque f' es menor que 0, ¿cierto? Entre 0 y 1 nuestra función f está creciendo porque f' es mayor que 0. Y entre 1 y 2, perdón, nuestra función f va a estar decreciendo porque la derivada es negativa. ¿Bien? Entonces este gráfico que tenemos abajo acá, que estoy remarcando un poquito más, va a ser nuestro gráfico de f de x. ¿Bien? Siendo este el de f' de x. ¿Se ve claramente los datos? ¿Alguien tiene alguna consulta acerca de la interpretación que hicimos hasta ahora? Perfecto. Vamos bien. Entonces, identificados los puntos de crecimiento y de decrecimiento, podríamos empezar a trazar una supuesta gráfica, teniendo cuidado con qué cosa. Lo único que tenemos que cumplir, lo único que tenemos que cumplir es que la imagen de 0 sea 0. ¿Bien? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Nuestra función f tiene que pasar por este punto, por el punto que marqué recién. Ese sería el punto x igual a 0 con imagen igual a 0. Vamos a ver si carga y se nota bien. Por este punto. ¿Bien? Ay, no quiere. Bueno, no importa. ¿Qué tiene que pasar posterior a este punto? ¿La función tiene que crecer o decrecer? Levante la mano quien piensa que crecer. Perfecto, bien ahí, allá atrás. Vamos todavía. Bien, entonces crecemos. Crecemos hasta esta línea que nos indica que la función tiene que decrecer. Entonces acá podríamos decir que la función hace esto. ¿Bien? Sabemos que va a decrecer hasta acá y no lo sabemos, pero les tiro un tip, que esta área sea parecida a esta área, por ahí nos indica un poco de simetría, pero como todavía no confirmamos ese conocimiento, vamos a decir que simplemente decrece, no lo voy a llevar al mismo lugar a propósito. ¿Bien? Ahora, previo al 0, la derivada es negativa, por lo tanto, la función tiene que decrecer y cambiar el crecimiento. Esperen, ¿que hay algo que estoy haciendo mal? No, miento, nadie me está diciendo nada. ¿Qué tiene que pasar con la función? Decrecer. Entonces, aparentemente lo que tenemos acá es esto. Eso. ¿Bien? Y antes de esta línea, la línea de x igual a -1, la función tendría que estar creciendo. Que bueno, si la dibujo de derecha a izquierda, parece que está decreciendo, pero sabemos que los gráficos siempre se interpretan de izquierda a derecha, ¿cierto? Entonces, veamos si todo concuerda. Fíjense en esto.
Derivada positiva, función creciente. Derivada negativa, función decreciente. Derivada positiva, función creciente. Derivada negativa, función decreciente. ¿Se entiende? Tenemos ahora la información necesaria por lo menos para poder identificar los valores de X donde se encuentran los máximos y mínimos locales. ¿Dónde tenemos máximo local? ¿En qué valores de X tenemos máximo local? Perfecto, los chicos de Zoom. Fíjense que en -1 y 1 se cumple la definición de máximo local. Y vamos a ver la de la definición. Este es el valor X igual a 1. Este. Tu imagen es esa. En el entorno reducido de X igual a 1, si nos movemos de X igual a 1 hacia la izquierda o hacia la derecha, las imágenes descienden. Eso quiere decir que X igual a 1 tiene una imagen que es mayor o igual a las imágenes de su entorno y por lo tanto esto define a X igual a 1 como un punto en el cual tenemos un máximo. ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿En qué valores de X tenemos mínimos locales? ¿Qué opinan? ¿Cuántos mínimos locales tenemos? Uno. ¿Quién dijo uno? Sin miedo. Se escuchó por acá adelante. Están las cuatro mirando para cualquier lado, porque no quieren decir quién fue. ¿Dónde hay un mínimo local? Chicos de Zoom, en cero. ¿Quién dijo? Bien, Jerónimo. Perfecto. ¿Por qué? La imagen de cero, sí sabemos cuál es porque nos las impusieron como condición, es cero. Si yo me muevo para los valores de X positivo, la imagen sube. Y si me muevo desde cero hacia los valores de X negativo, la imagen también sube. Eso quiere decir que X igual a cero tiene una imagen que es menor o igual a las imágenes de su entorno. Y por lo tanto eso define a X igual a cero como la abscisa de un mínimo. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Reconocen ya cuando hablo de abscisas y ordenadas, ¿cierto? ¿Qué es la abscisa? ¿X o Y? Muy bien. Cristóbal, muy bien. Bueno, esto sería entonces lo que deberíamos desarrollar a partir del gráfico de una derivada para poder conocer características de lo que sería la función f. Función que fue derivada para dar origen a la función f'. Bien, si no nos hubieran impuesto la condición de que la imagen de cero sea cero, ¿cuántas son las posibilidades para la función f? ¿Cuántas? ¿Tres? ¿Cinco? ¿10? ¿Cuánto podría valer la constante que desplace verticalmente a la función f? Esta función, por ejemplo, y ya olvidándonos de la consigna, ¿no? Esta función cumple con las mismas condiciones que podríamos interpretar a partir del gráfico de f'. Sí, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas son las posibilidades? Infinitas, ¿bien? Nosotros podemos desplazar a la función verticalmente y desplazar a la función verticalmente solo significaría cambiar el término independiente de la función, el término que no tiene x, y por lo tanto al derivar cualquiera de esas infinitas posibilidades, el resultado sería el mismo, ¿bien? Queda claro entonces que a partir de conocer la derivada y solamente la derivada no podemos conocer datos acerca de la posición de la función, pero sí acerca de su variabilidad, cuándo crece, cuándo decrece y con qué tasa lo hace. ¿Ninguna duda? Perfecto. Borramos y pasamos al que sigue. ¿Qué mierda? Bien. Ya me perdí. Teníamos pendiente para el día de hoy. Ah, buenísimo. Teníamos pendiente para el día de hoy otras consignas de lo que sería la sección 2.8. Puntualmente, el ejercicio 2.818. Bien, ¿tuvieron la oportunidad de chequear las actividades que teníamos para el día de hoy?
¿Alguien sabe acerca de qué habla el punto 2, punto 8, punto 18? Bien, dicen acá adelante, hacer una gráfica. Te sigo escuchando. ¿Qué se tiene que cumplir? Que la primera derivada tiene que ser negativa, menor que cero, y que la derivada segunda tiene que ser siempre positiva. Bien, muy bien a las chicas bilingües. Acá adelante. Perfecto. Tratemos de recordar un poco. Creo que la última clase que estuvimos, si mal no recuerdo, yo creo que fue acá y creo que sí, fue acá. Cuando hablamos de la información que podíamos sacar acerca de f a partir de f', confirmamos esto que charlamos recién, de que podíamos solamente determinar cuándo esta función está creciendo y cuándo esta función está decreciendo. Pero también hablamos de qué podía significar el signo de la derivada segunda. ¿Qué dijimos? Si la primera nos indica cómo crece f, la derivada segunda nos indicará cómo crece f', ¿cierto? Y también establecimos que los casos en los cuales f' crecía, la función entonces tenía curvatura, y una curvatura en particular. ¿Cómo llamábamos a esa curvatura? No parábola, parece una parábola, pero tiene un nombre esto. Concavidad, perfecto. Y dijimos, algunos libros definen a la concavidad con dos palabras, con la palabra cóncavo y con la palabra convexo. El tema está en que no sé por qué razón en algunos libros nos afirman que cóncavo es esto y que convexo es esto, y en otros libros, según el autor, lo define al revés. Dice que esto es convexo y que esto es cóncavo. De hecho, tenía un profesor yo que me decía, en el convexo se puede tomar sopa. Y entonces yo ahí siempre me acordaba que él quería decirle convexo siempre a esto, porque si le tiro sopa a esto se me cae al piso, ¿cierto? ¿Me siguen? Para no tener ese tipo de problemas, para no tener esa confusión, por así decirlo, porque nosotros no sabemos de qué libro leen ustedes para poder aprender, y esto no es algo que solamente este concepto no solamente lo van a manipular acá en matemática, lo están aprendiendo por algo, porque en algún momento van a tener que interpretar la concavidad de algo. Nosotros vamos a hablar siempre de concavidad positiva o concavidad negativa. La concavidad positiva, la sonrisa. La concavidad negativa, la tristeza. Muy bien. Perfecto. Dijimos entonces que la derivada primera nos indica el crecimiento, ¿cierto? Y si nos indica el crecimiento y queremos que la derivada primera sea negativa, vamos a tener que tener un crecimiento negativo. Y esto indicará que la función f va a decrecer. ¿Alguna duda? Perfecto. Y si queremos que la derivada segunda sea positiva, la derivada segunda nos indica concavidad. Y como en este caso queremos concavidad positiva, la función tiene que tener una forma de sonrisa. ¿Me siguen? ¿Ninguna duda? Ahora dibujemos una sonrisa. ¿Bien? Y vamos a decir que este valor de esta sonrisa, x sub 0, es el punto vértice de la sonrisa. Esta sonrisa, ¿cuándo crece y cuándo decrece? Decrece ¿desde dónde a dónde? Vamos a suponer que esto se va al menos infinito y que se prolonga al más infinito. Entonces, tenemos dos intervalos que discriminar, de menos infinito a x sub 0 y de x sub 0 a más infinito, ¿cierto? Entonces les consulto, ¿cuál de esos dos intervalos es el de crecimiento? El de x sub 0 a más infinito. ¿Por qué? Porque avanzo en x y la imagen sube. Entonces, esta zona, la zona de x sub 0 a más infinito, sin tomar x sub 0, porque en x sub 0 la derivada vale 0, es una zona
creciente. Y esta zona de menos infinito a x sub 0 es una zona decreciente. Si queremos que la derivada segunda sea positiva, sí o sí va a tener que ser un pedazo de la sonrisa. Eso estamos todos de acuerdo, ¿cierto? Ahora, si queremos que la función tenga sonrisa y crezca, es esta zona de x sub 0 a más infinito. Entonces, cualquier función que haga esto, es una función que tiene concavidad positiva y derivada. Ah, bueno, pero queríamos que decrezca. Bueno, entonces, esta función en particular es una función que tiene derivada segunda positiva y derivada primera también positiva. Y si dibujamos la otra parte, esta parte de una sonrisa, tenemos una función que también tiene derivada segunda positiva, pero al estar decreciendo, su derivada primera es negativa. ¿Conocen algún tipo de función que en todo su dominio mantenga la concavidad y el crecimiento? Ustedes que ya manipularon funciones como locos y que hicieron los prácticos y también se encontraron por ahí con alguno de estos tipos de funciones, ¿qué opinan? ¿La función lineal tiene concavidad? No, ¿por qué no tiene concavidad? Porque no tiene curvatura. Y si no tiene concavidad, quiere decir que su derivada siempre es la misma. Y tiene sentido porque la recta siempre varía igual. Si avanzo uno, subiré o bajaré siempre lo mismo. ¿Bien? Ahora, ¿la parábola mantiene su concavidad y su derivada primera siempre con el mismo signo? No, ¿por qué? Porque una parábola tiene periodo de crecimiento y periodo de decrecimiento, ¿cierto? Estos gráficos que acabo de hacer acá adelante, bien, les voy a dar nombre a las funciones. Por ejemplo, el gráfico de g de x y el gráfico de h de x. ¿No les hacen recordar a un tipo de función en particular que se utiliza como modelo de crecimiento constantemente? Porque hay un montón de cosas que crecen con este tipo de gráfica. ¿Qué tipo de función es? Modelo de crecimiento. El exponencial, perfecto. Bien. Una de las respuestas que podríamos dar entonces nosotros es dar una función exponencial, que siempre tiene la misma concavidad y siempre es estrictamente su crecimiento. Puede ser estrictamente creciente o estrictamente decreciente, según las reformas que le hagamos a la estructura de la función elemental. Pero es cierto que siempre mantiene su concavidad. ¿Bien? ¿Alguna duda al respecto? ¿Se entiende entonces cómo interpretar el tema de la derivada segunda y la derivada primera, la información que nos otorgan estas dos derivadas? Bien, ¿cuántas posibilidades había para responder esto? Infinitas, ¿cierto? De hecho, podría hacer exactamente el mismo gráfico y desplazarlo verticalmente y estaría dando respuestas diferentes. ¿Qué estoy cambiando cuando desplazo verticalmente un gráfico? El término independiente, recuerden eso. El valor del término independiente impone una posición en una función y los términos que tienen x imponen la variabilidad de la función. Entonces, si yo a una función no le cambio ningún término que tiene x, pero le cambio los términos independientes, la función va a cambiar solo de posición. ¿Me siguen? ¿Alguna duda? Perfecto. Vamos a lo que sigue. ¿Qué otra actividad teníamos pendiente para hoy? ¿Tuvieron la oportunidad de leer 2.8.25? 25 era, ¿cierto? Vamos a sacar la pizarra un rato, Jessy, por favor. Miremos esto. Tenemos, los escucho, la gente bilingüe que me puede dar una mano. Yo me olvidé cómo era el inglés.
Tenemos esta actividad, miren. Me lo pego. Ay, no me lo pego. Ahí está. Tenemos esta actividad. ¿Bien? Dice, suponer que f' es x por e elevado a la menos x cuadrado. Y consulta, ¿en qué intervalo la función es creciente? ¿Y en qué intervalo la función es decreciente? Luego pregunta, ¿tiene esta función un valor máximo? ¿Y tiene esta función un valor mínimo? Fíjense que todas las preguntas las hace acerca de f, ¿bien? Y si nosotros no conocemos f, vamos a poder responder solamente respecto a la variable independiente. ¿En qué valor de x se encuentra el máximo? ¿En qué valor de x se encuentra el mínimo? ¿Bien? Entonces, bueno, ¿por dónde piensan ustedes que deberíamos comenzar si ya sabemos cuál es la derivada? ¿Por dónde empiezo? Pero, ¿cómo voy a hacer para interpretar dónde están los máximos y los mínimos? Gracias, gracias muchachos. Vamos, entonces tenemos x por e elevado a la menos x elevado al cuadrado. ¿Bien? Y ahí tenemos nuestra gráfica. ¿Bien? ¿Qué cosas nosotros ya sabemos acerca de la interpretación de una gráfica? ¿Esa gráfica tiene asíntotas? ¿Tiene asíntotas verticales o asíntotas horizontales? Perfecto, tiene una asíntota horizontal. ¿En qué valor tiene esa asíntota horizontal? Cuando la señale, ¿la voy a señalizar como un valor de X o como un valor de Y? A ver, y veamos. Si yo digo, fíjense todo lo que ustedes pueden indagar solamente teniendo el programa enfrente. Bueno, veamos si es verdad. Si yo digo X igual a 2, me grafica una vertical, ¿cierto? ¿Por qué me grafica una vertical si dije X y el eje X es horizontal? ¿Opinan? Este tipo de preguntas son las preguntas, chicos, que ustedes deberían hacerse a la hora de utilizar el programa o a la hora de manipular matemática en realidad, porque recuerden que esta va a ser su herramienta luego para poder resolver problemas. ¿Bien? Y si ustedes quieren trazar una vertical o una horizontal y no saben cómo pedírsela al programa, que pedírsela al programa debería ser lo mismo que pedírsela a la hoja, porque el idioma que estamos hablando es el mismo, ¿se entiende? Entonces, si yo le digo al programa, trazame x igual a 2 y el programa me tira una recta vertical, la razón es porque esa recta vertical es la recta que contiene a todos los puntos en el plano R2, cuya coordenada en X vale 2. Solo si me muevo verticalmente no estoy cambiando la coordenada en X. Entonces las rectas verticales son rectas X. ¿Bien? Entonces tendremos X igual a 2, X igual a 1, X igual a 0. El eje Y es un caso puntual de una recta X y es justamente la recta X igual a 0. ¿Bien? ¿Cuáles son todos los puntos que tienen coordenada en Y igual a 1? Y tendré que moverme horizontalmente para que no cambie mi coordenada en Y. ¿Se entiende? Entonces el eje X también es un caso concreto de una recta Y. Es la recta Y igual a 0. Fijémonos en esto. Y igual a 0. ¿Ven? De hecho, esta recta X, Y igual a 0, perdón, es nuestra asíntota horizontal. ¿Bien? Para el que no sepa qué es una asíntota horizontal y cómo se define de manera rigurosa, por así decirlo, búsquelo en el libro. ¿Bien? Tiene una definición a partir del concepto de límite, que para este momento no es algo que hayamos manipulado, pero sí es algo que ya pueden entender. ¿Bien? Continuemos. Estábamos analizando el gráfico de la función. ¿Tiene esta función intervalos diferentes en cuanto a su signo? Estaríamos hablando de lo que se conoce como intervalo de positividad y negatividad. ¿Tiene ambos? Si tuvieran que decirme cuál es el intervalo de positividad, ¿cuál sería? Chicos de Zoom también pueden participar. Desde 0 a infinito el intervalo sería de
¿Y el de negatividad? Perfecto. Y si sabemos que el intervalo de positividad es de 0 a infinito, acerca de la función f sabemos que de 0 a infinito está creciendo. Perfecto. Y si sabemos que el intervalo de negatividad es de menos infinito a 0, entonces sabemos que de menos infinito a 0 la función está. Entonces, ¿cuántos intervalos de crecimiento tiene la función f? ¿Y cuántos de decrecimiento? Uno también. O sea que tenemos solo un intervalo de crecimiento y solo un intervalo de decrecimiento. Les consulto, en la zona de x igual a 3, nuestra función f, ¿va a estar creciendo o decreciendo? ¿Qué opinan? ¿Por qué? Pero siempre está siendo positiva, ¿se entiende? Es que el comportamiento asintótico, hablando de una asíntota horizontal, nos dice que la función se acerca cada vez más a una recta horizontal, pero nunca llega. Y si yo me estoy acercando cada vez más a la recta roja desde el lado de arriba, entonces cada vez me estoy acercando más a cero, pero siempre siendo positivo. Está bien que el valor es muy ínfimo, muy pequeño, despreciable quizás, pero positivo al fin. Y si es positivo al fin, la función estará en conclusión creciendo, ¿bien? Con una tasa muy baja de crecimiento, pero creciendo al fin. ¿Se entiende lo que voy? Lo mismo pasará en la zona de x igual a menos 3. Vemos que la función se está asintotando a cero y que siempre se va a acercar cada vez más a cero, pero nunca va a llegar a cero. Y si nunca va a llegar a cero, quiere decir que nunca cambiará su signo. ¿Se entiende? Y por lo tanto, en esa zona la función va a estar decreciendo a una tasa muy baja, pero decreciendo al fin. ¿Se entiende? Bien, perfecto. Vemos entonces que tenemos un intervalo de positividad y un intervalo de negatividad. El primero es de negatividad, el segundo es de positividad. ¿Estamos todos de acuerdo? Y si el primero es de negatividad y el segundo es de positividad, entonces en el primer intervalo la función va a estar decreciendo y en el segundo, y entonces en el punto en el cual la función derivada cambia de signo, que sería x igual a cero, la función que va a tener un máximo o un mínimo. ¿Cuántos piensan que es un máximo? Levante la mano. ¿Cuántos piensan que es un mínimo? Mínimo, máximo, mínimo, mínimo. ¿Bien? ¿En qué caso nosotros tenemos un mínimo? Ah, no lo saques, no lo saques. ¿Bien? Nosotros tenemos un mínimo, lo voy a hacer acá enfrente de la cámara para que los chicos de su casa igual me vean, cuando la función primero decrece y después crece. Entonces, cuando la derivada primero es negativa y después positiva. Nosotros tenemos un máximo cuando la función primero crece y después decrece. Por lo tanto, cuando la derivada primero es positiva y después negativa. La derivada nuestra primero es negativa, por lo tanto, al principio la función está decreciendo. Y si estás decreciendo y empezás a crecer, generás un mínimo, ¿bien? Así que los que dijeron que era un mínimo estaban en lo correcto, ¿bien? De hecho, sí, bien, sí, sí. Vamos de vuelta, chicos. Fíjense en esto y lo vamos a hacer en esto. Lo vamos a hacer en una función bastante elemental. Denme un segundito. Miremos esto. Fíjense que lo que tenemos ahí en T es un mínimo. ¿Lo ven? Si nosotros estamos antes que el mínimo en esta zona, la función está decreciendo. Llega al mínimo y deja de decrecer para luego empezar a crecer. ¿Bien? Entonces, si nosotros derivamos esta función, ¿qué deberíamos ver? Que en x igual a 1, donde el crecimiento se estancó, su derivada debería ser cero. Que para valores menores a 1, donde la función está decreciendo en esta zona, su derivada debería ser negativa. Y
para valores de x posteriores a 1, donde la función está creciendo, su derivada debería ser positiva. Derivemos a la función. Fíjense que esa función que tenemos ahí graficada, el programa la llamó h. ¿Lo ven? Se los muestro de cerca. Ahí está, ¿lo ven? El x menos 1 al cuadrado más 2, la función, fue llamada h por el programa. Entonces, si yo quiero que me derive a h, le pido h'. Y entonces miremos ahora qué pasa con h'. Fíjense en el punto. Voy a poner más chiquito. Ahí. Fíjense que en ese punto en particular se ve claramente que el gráfico de la derivada pasa por cero. Que a partir de este punto la derivada se hace positiva. Fíjense que la curva naranja va creciendo y la curva gris que tenemos debajo es la derivada. Y para valores menores a 1 en esta zona, la derivada siempre es negativa. ¿Se entiende la correlación entre el gráfico de la derivada y el gráfico de f? Bien. Fíjense qué pasa si derivo de vuelta. ¿Qué concavidad tiene esta función? ¿Positiva o negativa? Positiva, ¿cierto? Porque es sonrisa. Ahora, ¿qué crecimiento tiene la derivada? ¿Positivo o negativo? El crecimiento de la derivada. ¿Es positivo o negativo? ¿La derivada es creciente o decreciente? Creciente. Entonces, si yo hago la derivada segunda, primero que debería obtener una constante porque la razón de cambio de la recta es constante. Y segundo, que esa constante debería ser positiva. ¿Bien? Esa constante positiva me estaría indicando dos cosas. Que el crecimiento de f' es siempre el mismo y que la concavidad de f es siempre la misma. Veamos h2'. Ahí tenemos la derivada segunda. ¿Bien? Fíjense cómo podemos relacionar los gráficos de la derivada segunda, que es la curva verde, con la derivada primera, que es la curva gris, con la función f, que es la curva naranja. ¿Bien? ¿Ninguna duda? Presten atención a otro detalle. La primer curva, la curva f, ¿qué tipo de función es? ¿Es un polinomio? Chicos de Zoom, gente de 300, ¿es un polinomio o no lo es? Ah, porque lo vimos hace un mes y medio, ¿eh? Y les dije que íbamos a ir rapidito. ¿Polinomio o no polinomio? ¿Es una combinación lineal de potencias de x? ¿Suma y resta de múltiplos de potencias de x? Y es... ¿Qué es esto claramente? Una parábola. ¿Una parábola es un polinomio? ¿De qué grado? Grado 2. Está respondiendo con miedo, para que no te entere nadie que sos vos el que está respondiendo, ¿no? Por eso está haciendo mímica. ¿Bien? Entonces, fíjense, agarramos una parábola, un polinomio de grado 2, lo derivamos y obtuvimos una recta. ¿Es la recta un polinomio? ¿De qué grado? Entonces, al derivar un polinomio de grado 2, ¿qué pasa con ese polinomio? Disminuye el grado. ¿Es la función verde un polinomio? Sí, es un polinomio de grado 0. Es un polinomio cuyo máximo exponente que tiene x es 0. Tranquilamente, en vez de ser y igual a 2, podría ser y igual a 2 por x a la 0, ¿cierto? Porque x a la 0, ¿cuánto vale? 1, ¿cierto? Si x es distinto de 0, obviamente, y nosotros vamos a asumir que x es distinto de 0. ¿Bien? Entonces, al derivar un polinomio, disminuimos el grado. ¿Bien? Bueno, cuando aprendamos la operación inversa de la derivada, que seguramente más de uno ya debe saber cómo se llama, al aplicarle esa operación al polinomio, entonces subirá un grado. ¿Se entiende? ¿Ninguna duda? Bien. Si derivo la verde, que es una función constante, ¿qué va a pasar con esa función que es constante y no cambia? ¿Cuál va a ser su derivada? ¿Cuál? ¿Cuál es la derivada de una constante? Cero, muy bien, porque no cambia, porque es constante y no tiene razón de cambio, ¿cierto? Muy bien, gracias. Bien. ¿Alguna duda con la actividad? ¿Alguna consulta al respecto de la interpretación de gráficos? ¿Queda claro entonces? Derivada segunda, su signo nos indica concavidad de f, crecimiento de f'. Bien. Derivada primera, su signo nos indica crecimiento de f y nada más.
que a partir de una función que nos expresa una razón de cambio no podemos saber nada más que eso, razón de cambio y no posición de la función. ¿Bien? Perfecto. Están libres, chicos, váyanse a su casa. Ah, esperen. Asistencia. No me olvidé. Jessy les muestra la asistencia y terminamos.